Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economistas del Guayas. Economista Yumibanda, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas noches. Éxito en el 2026 y también éxito en el 2026 en nuestra audiencia. Igual para usted y para todos los ciudadanos, éxitos en este 2026. Y justamente, ¿qué podemos esperar de este año, economista Yumibanda? ¿Qué expectativas hay? Usted ha dicho, pues, que nuestra economía va a enfrentar una desaceleración. ¿Vamos entonces a tener menos oportunidades para tener oportunidades de conseguir un empleo formal, un empleo adecuado? Posiblemente ese es el escenario en el cual tanto las proyecciones del Banco Central como las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la CEPAL, todo el mundo apunta a esto. Y esto obviamente también es un comportamiento regional. Entonces, el asunto radica en que se compara justamente con un año que cerró con rebote económico. Entonces, bueno, este año ya no hay que mirar o comparar con este rebote. Entonces ya yo creo que es un año que prácticamente empezamos desde cero y en donde se va a ver todas las fuerzas productivas, pero obviamente vamos a tener por ahí algunas complicaciones, ¿no? Es decir, que esta información que se da, estas cifras que se dan con relación a lo que usted dice, que el empleo adecuado cerró el 2025 en 37.1%, diríamos que es una ligera mejoría en el empleo adecuado, pero sin embargo la informalidad sigue superando el 50%. La cuestión es que la población económicamente activa, sí, que es la que toman como medida para sacar la tasa del empleo adecuado, no ha variado mucho. Entonces, lo que ha variado de manera importante es la población económicamente inactiva, que ya está llegando a una cifra de 5 millones de ecuatorianos. ¿Y quiénes son los que están dentro de la población económicamente inactiva? Son las personas mayor de 15 años que antes tenían deseo de trabajar y ahora ya no los tienen, por múltiples situaciones. Se cansaron de buscar empleo o simple y llanamente ven que la situación está complicada y que son potenciales candidatos a emigrar. Y dentro de esa población económicamente inactiva son, por ejemplo, amas de casa que ya no quieren trabajar, son, por ejemplo, jóvenes que ya se cansaron de buscar trabajo, o simple y llanamente adultos que se les dificulta encontrar un empleo. Entonces, esa es la situación en lo que tiene que ver con las tasas de desempleo adecuado. Ha habido cierta mejoría, pero esta cifra de acá sí es preocupante porque ya estamos viendo que es una cifra que está llegando a los 5 millones de ecuatorianos. ¿Y qué hacer frente a esto, a la población, a este crecimiento de la población económicamente inactiva? ¿Qué medidas se deberían tomar? Usted menciona alguna de los que forman parte de este grupo. Hablamos de amas de casa, de jóvenes, justamente para ellos. Se debería trabajar en el tema de innovar en el tema laboral, porque vemos, por ejemplo, el trabajo por horas podría resultar, por ejemplo, adecuado, algo que ha sido rechazado por los ecuatorianos. A ver, el tema es que debe haber políticas integrales. ¿Ecuador es caro o es barato? Ecuador es caro por impuestos y por tasa de interés. No hay que, por ejemplo, con respecto a la tasa de interés, si bien es cierto está en 8% promedio, pero para una economía dolarizada como la nuestra puede estar un poco menos. Sí, entonces ya comenzamos a desagregar por segmentos. La tasa de interés para los microempresarios está el 28% y para las pymes está en el 11%. Entonces son tasas que son elevadas en dolarización. Se necesita hacer una revisión por parte del gobierno. Si la tasa de inflación que en 2025 se cerró en 1.95, una de las más bajas de América del Sur, ¿por qué en esa misma velocidad no se disminuye la tasa de interés si la tasa de inflación es uno de los determinantes?
Entonces son esas cuestiones que debe haber unas políticas integrales. Lo mismo con el tema impositivo. Ya para este año ya no se va a subir el IVA, ya no va a estar en el 15%, sino que tiene que reducirse al 13%. Y que el gobierno al menos lo sostenga en el 13%. Entonces, allá vamos viendo dos medidas. Y hay múltiples medidas adicionales que creo que son importantes. Lo que la gente quiere es que se den buenas noticias, que realmente, por ejemplo, se recupere el aparato de obra pública que ha tenido el gobierno. Entonces, para eso hay que rediseñar totalmente el presupuesto. Hay que poner en vigencia este año el acuerdo comercial con Corea del Sur, que ya lo firmó el presidente Noboa y el presidente o presidenta de Corea del Sur. Solamente tiene que ratificarlo a la Asamblea Nacional. Pero lo importante también es ver resultados, ¿no?, de estos acuerdos a los que se está llegando, que por supuesto hay que aplaudir todos los esfuerzos que se hacen. Pero los resultados son positivos. El año 2025 cerramos con un saldo de la balanza comercial de aproximadamente $5,000 millones. Y eso no pudo haber empujado entonces el empleo también, porque eso debería ser el resultado normal, el que debería verse por este tipo de acuerdos que se dan de forma con países internacionales, con países de otros países. Pero no es muy significativo, no es muy significativo. Ni siquiera las remesas de nuestros migrantes, a pesar de que crecieron, tienen tanta incidencia en el crecimiento. Puede mover un poquito el crecimiento. Las determinantes que impulsan el crecimiento es la inversión pública, la inversión privada, pero en conjunto. El mismo consumo en conjunto. O sea que, por ejemplo, se tenga una estrategia importante con respecto a la recuperación de la obra pública en Ecuador, que si la deuda que se va a contraer, que se necesitan $17,000 millones de financiamiento, que se destine esa obra pública para que se genere un encadenamiento productivo hasta con el sector privado, que se ponga bajo alianzas público-privadas, por ejemplo, el campo Sacha, o que, por ejemplo, se dé paso al tema de concesión minera. O sea, ese tipo de acciones, porque las remesas sí juegan un papel importante, pero en conjunto tienen que empujar el carro del crecimiento y solamente lo han dejado solo a las remesas de los migrantes y a la exportación, especialmente de la petrolera. Falta todavía atender otras actividades. Pero si hablamos justamente de esa intención de generar empleo para esta población, para estos grupos, por eso yo le preguntaba, los que usted mencionó con anterioridad, estos grupos específicos que forman parte de la población económicamente inactiva, que estamos hablando de jóvenes y amas de casa, ¿no sería también momento de trabajar en el tema de materia laboral? Porque estamos, claro, la obra pública genera empleo, por supuesto, pero también de alguna manera se debe dar la oportunidad para aquellas personas que no pueden trabajar en horario completo, y es los jóvenes, son las amas de casa, son esos grupos que usted ha mencionado. Si no se trabaja en eso, pues tampoco hay mucho cambio para estos grupos específicos. O sea, se puede hacer algunas reformas al Código de Trabajo, en especial con la jornada parcial. A eso me refiero. Eso se puede hacer solamente con un decreto ejecutivo. Sí, existe una, creo que de la época de Ledesma, cuando fue ministro de Trabajo, en la época de Lenín Moreno, pero se puede, creo que el gobierno de Lazo hizo alguna modificación ahí, pero se puede trabajar ahí con la jornada parcial. Yo creo que es un tema que tiene que ver algún entendimiento entre el gobierno y los sectores productivos y darle esa flexibilidad. Si esa es la solución, creo que hemos tenido crecimiento con la situación en materia legal con respecto a la contratación, hemos tenido crecimiento sin problema. La cuestión es que se nos cae el precio del petróleo y automáticamente comenzamos a tener déficit fiscal y deuda pública y comenzamos a tener problemas de bajo crecimiento. Pero si se quiere entrar a una reforma laboral, a través de un decreto ejecutivo pueden modificar la jornada parcial. Pero yo creo que más de eso no se puede hacer, porque ya hubo pronunciamiento por parte de la ciudadanía de el impulso, por ejemplo, del contrato de obra, y la Constitución mismo lo prohíbe, ¿no? ¿Y cuál es el costo económico de una población económicamente inactiva para el país? Porque, por ejemplo, también eso repercute en algo tan importante como es el sistema de seguridad social, que ya de por sí lo vemos en crisis en nuestro país. Por esto digo, hay que generar un escenario positivo, porque la gente está
deseosa de buscar trabajo, pero cuando ya no lo encuentra, porque hemos tenido 10 años, casi 11 años de bajo crecimiento, la gente se desanima de buscar trabajo. Entonces hay que darle otra vez la confianza, pero haciendo las cosas bien, con resultados concretos, que sean acciones coordinadas y en equipo. Entonces, este año 2026, bueno, vamos a entrar en una desaceleración. Sí, ojalá consigan todo el financiamiento y que no exista apagones, para que al menos... Eso es lo que han asegurado por parte del gobierno, ¿no? La ministra de Ambiente y Energía. Se pueda revertir hacia el alza las tasas de crecimiento, pero si llega a haber apagones, bueno, puede haber algún ajuste hacia la baja del nivel de crecimiento para el 2026. Pero yo creo que hay que seguir apuntando hacia el 2027. Entonces, política de industrialización. ¿Y ver el 2026 como un año de transición, entonces, económicamente hablando? Es un año que puede dar algunos resultados positivos para el Ecuador, pero también debe ser el año para sentar las bases para un crecimiento sostenible. Entonces, no se puede seguir trabajando solamente para el 2026. Hay que ir trabajando para el 2027, 2028 y 2029. Entonces, esa debe ser la dinámica y ojalá, así como los políticos se han puesto de acuerdo para que la apertura comercial a través de acuerdos comerciales, valga la redundancia, sea política de Estado y que hay resultados tangibles y concretos y positivos, también se pongan de acuerdo con la industrialización del país. Yo creo que ese es el momento de hablar solamente de eso, no hay más discusión. Entonces, ojalá que se ponga sobre el debate esa situación y comience todo el mundo a aportar, porque es necesario. La industrialización ha demostrado que se puede conseguir el desarrollo y yo creo que el camino es hacia allá. Pero usted ve esa claridad en el gobierno, se está tal vez trabajando realmente para un crecimiento económico sostenible en el país, como usted lo expone. O sea, yo veo que, por ejemplo, están más concentrados en que el riesgo país baje que realmente en tener un crecimiento importante o interesante de cara hasta el 2029. Entonces, hace poco presentaron un documento con toda la proforma presupuestaria 2026, que se llama Programación Presupuestaria Cuatrienal, y ahí hablan de crecimientos promedio del 2% hasta el 2029. Son crecimientos muy bajos. Entonces, hay que tratar de mejorar esa situación. Pero hay reformas todavía que tienen que ser abordadas y ser debatidas. La reforma a la seguridad social, el tema de la contratación a medio tiempo, jornada parcial para el sector público, para todo el sector público. Por eso se necesita una reforma a la LOCEP. También el tema de la eliminación del subsidio como el gas industrial o el diésel industrial. El asunto que nosotros hemos impulsado, la renegociación de la deuda, como lo quieran hacer, canje por naturaleza, canje por turismo, canje por salud, canje por educación, pero que lo hagan. Nos está ahogando el servicio de la deuda. Solo este año 2026 hay que pagar aproximadamente 12 mil millones de dólares y no vamos a tener todos los recursos, salvo que se coja la plata de la caja y se les pague a todos nuestros acreedores, pero dejamos de atender a sectores sensibles de la población. Entonces son temas que al final de cuentas es un solo conjunto y esperemos que el equipo de gobierno vea la dimensión en la cual se está enfrentando y también está a la altura de ese desafío. Esperemos en todo caso que así sea y que se tomen las medidas necesarias para generar ese crecimiento sostenible en nuestro país y de esta forma también, obviamente, dar paso a mayor cantidad de empleos para los ecuatorianos. Gracias nuevamente al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economistas del Guayas, por acompañarnos en este espacio. Gracias, un abrazo a su audiencia. Un abrazo a usted también. Usted está escuchando Noti